J.P. Morgan fue uno de los banqueros y empresarios más importantes de la historia moderna. Fue una figura destacada en el desarrollo del sistema financiero estadounidense y en el crecimiento económico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este video, exploraremos la vida, las empresas, las controversias y el legado de J.P. Morgan. John Pierpont Morgan, conocido como J.P. Morgan, nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut. Era el hijo mayor de Junius Spencer Morgan, un destacado empresario y banquero que había hecho fortuna en el comercio de materias primas, y Juliet Pierpont, hija de un exitoso abogado de Boston. Desde muy joven, J.P. Morgan fue criado en un ambiente de riqueza y privilegio. Su familia se mudó a Inglaterra cuando tenía solo un año, donde vivió durante 4 años y aprendió a hablar inglés con fluidez. Luego, regresaron a Estados Unidos y se siguieron en Boston, donde J.P. Morgan asistió a la escuela preparatoria. Durante su infancia y adolescencia, J.P. Morgan desarrolló una gran inteligencia y habilidades excepcionales en matemáticas y ciencias. También fue descrito como un niño introvertido y solitario, con una salud frágil que a menudo lo obligaba a quedarse en cama. Sin embargo, su padre, quien era un gran admirador de la educación y la cultura, se aseguró de que su hijo tuviera acceso a los mejores tutores y maestros privados. A los 16 años, comenzó a trabajar en la empresa de su padre, donde pronto se convirtió en un excelente banquero y financiero. En 1864, se convirtió en socio de la empresa, y posteriormente fue el responsable de muchas de las más importantes negociaciones empresariales de su época. Después de trabajar en la empresa de su padre, J.P. Morgan se convirtió en socio de la firma bancaria Drexel, Morgan & Co. en 1871. Bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en una de las firmas financieras más exitosas del país, especializándose en fusiones y adquisiciones empresariales. Uno de los mayores logros fue su papel en la creación de la corporación General Electric en 1892. La empresa, que se formó a través de la fusión de varias compañías eléctricas, se convirtió en una de las empresas más grandes y exitosas del mundo, y Morgan fue su principal financiero y asesor durante muchos años. Otro de los grandes éxitos fue su papel en la creación de la empresa de acero United States Steel. La empresa, que fue creada a través de la fusión de varias compañías de acero, fue la primera empresa en la historia en tener una capitalización de mercado de más de $1.000 millones. Además de su carrera en los negocios, también tuvo un gran impacto en la política y la economía estadounidense. Durante la crisis financiera de 1907, Morgan se convirtió en el líder no oficial de un grupo de banqueros que trabajaron juntos para evitar un colapso total del sistema financiero estadounidense. También desempeñó un papel clave en la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913. Como uno de los banqueros del país, Morgan trabajó con otros líderes financieros y políticos principales para crear un sistema bancario centralizado que pudiera estabilizar la economía y prevenir futuras crisis financieras. A pesar de su enorme influencia y éxito en los negocios y la política, J.P. Morgan también tuvo sus detractores. Muchos críticos lo acusaron de monopolizar la industria, de ser un manipulador del mercado y de abusar de su poder y riqueza para influir en la política y la economía del país. Sin embargo, a pesar de las críticas, es recordado como uno de los empresarios y banqueros más destacados de la historia estadounidense. Su carrera en los negocios y la política ayudó a dar forma a la economía moderna y a sentar las bases para el capitalismo y las finanzas que conocemos hoy en día. J.P. Morgan murió el 31 de marzo de 1913 en Roma, Italia, a los 75 años de edad. Si bien la causa de su muerte fue una neumonía, su salud se había deteriorado considerablemente en los últimos años de su vida. Su muerte fue una gran pérdida para el mundo de las finanzas y la economía, ya que fue uno de los banqueros y empresarios más destacados y poderosos de su época. Después de su muerte, su legado continuó en J.P. Morgan & Co., que se convirtió en una de las principales empresas de banca de inversión del mundo. Además, su influencia en la consolidación de varias industrias y la creación de algunas de las empresas más grandes del mundo siguió siendo evidente durante muchos años después de su muerte. Curiosamente, la muerte de J.P. Morgan también estuvo envuelta en cierta controversia. Durante su vida, Morgan había acumulado una gran riqueza y poder, y algunos críticos argumentaron que su influencia en los asuntos económicos y políticos era excesivo. Por lo tanto, algunos teorizaron que su muerte fue el resultado de un complot para eliminar a un hombre que había acumulado demasiado poder.
Sin embargo, no hay evidencia concluyente para apoyar estas teorías y la causa oficial de su muerte sigue siendo una neumonía. El legado de JP Morgan es innegablemente impactante y se extiende mucho más allá de su vida en la banca y las finanzas. Como uno de los empresarios y banqueros más destacados de su época, Morgan dejó su huella en la historia económica de los Estados Unidos y del mundo en general. Uno de los mayores legados de Morgan fue su papel en la filantropía. A lo largo de su vida, donó grandes sumas de dinero a una variedad de causas benéficas, incluyendo la educación, las artes y la ciencia. También ayudó a financiar varios proyectos importantes, incluyendo la Biblioteca Pública de Nueva York. Como uno de los banqueros y empresarios más exitosos de la historia, JP Morgan dejó un legado de éxito financiero que puede servir de inspiración para muchos. A continuación, escucharás 5 consejos financieros que se extraen de las experiencias de Morgan. Aprovecha las oportunidades. JP Morgan era conocido por ser un visionario financiero que sabía cómo detectar oportunidades y capitalizarlas. Para tener éxito financiero, es importante estar atento a las oportunidades y tener la capacidad de tomar decisiones audaces para aprovecharlas. Mantén una perspectiva a largo plazo. Morgan tenía una visión a largo plazo para sus negocios y no se dejaba afectar por las fluctuaciones a corto plazo del mercado. Mantener una perspectiva a largo plazo te permite tomar decisiones financieras más informadas y estratégicas. Diversifica tu cartera. Morgan entendía la importancia de diversificar sus inversiones para mitigar el riesgo y aumentar su rentabilidad. Es importante tener una cartera diversificada de inversiones para equilibrar los riesgos y aprovechar los beneficios de diferentes mercados y activos. Sé disciplinado. Morgan era conocido por ser extremadamente disciplinado en sus decisiones financieras y en su enfoque empresarial. Mantener la disciplina en sus finanzas personales y decisiones de inversión es crucial para el éxito financiero a largo plazo. Busca el asesoramiento de expertos. Morgan confiaba en el asesoramiento de expertos en su negocio y en sus decisiones de inversión. Buscar el asesoramiento de expertos financieros y de inversión puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y a tener éxito en tus objetivos financieros. En conclusión, estos 5 consejos financieros basados en las experiencias de JP Morgan pueden ayudarte a alcanzar el éxito financiero. Al aprovechar las oportunidades, mantener una perspectiva a largo plazo, diversificar su cartera, ser disciplinado y buscar el asesoramiento de expertos, puede seguir los pasos de Morgan y lograr sus objetivos financieros.